Continuamos esta edición renovada hoy agradeciéndole una vez más a nuestro Señor Jesucristo por brindarnos la oportunidad de interactuar nuevamente y escudriñar su palabra y poder descubrir la verdad a través de la palabra de Dios, esa verdad que nos hace libre. Recordando que cada tema que estamos estudiando está escrito primeramente en el corazón de Dios y a través del devocional Valiente, un devocional que fue dado por inspiración del Espíritu Santo al Ministerio Renovada. El tema que hoy trataremos se llama Sexualmente Libre. ¿Cómo es eso? Sexualmente libre. Sí, el Señor Jesucristo pues no solamente murió en la cruz del Calvario para darnos sanación y salvación, sino que con ello engloba todas las bendiciones y toda la sanidad que podemos experimentar en nuestras vidas, incluyendo la sanidad de nuestra sexualidad. Hoy en día, el mundo entero, pues, podemos ver que podemos calificarla que está un poco como depravada, porque podemos ver que hay mayor índice de homosexualismo, de lesbianismo, muchos casos de abuso sexual, aún desde la niñez, jóvenes se encuentran desaparecidas a causa del abuso sexual y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es necesario tocar este tema, sacarlo del polvito para poder nosotros reconciliarnos con nuestro Dios y poder experimentar esa verdad, poder reconocer en nosotros esa verdad que nos hace libre en el área sexual. También podemos experimentar que, como bien lo dice la palabra, pues que como dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día vemos matrimonios que son destruidos por causa del adulterio, jóvenes y niñas e incluso adultas, pues perdidas en la fornicación, sumergidos entre jóvenes, caballeros y hembras, mujeres, sumergidos en la fornicación, en una relación sexual fuera del matrimonio, o sea, antes de casarse, unos noviazgos liberales, matrimonios, como bien le dije, sumergidos en el adulterio, porque bien sea el esposo o la esposa, pues contraen relación con personas externas al matrimonio, causando así o consumando así el adulterio. Por eso es necesario reconocer e identificar en qué verdad estamos sumergidos nosotros, para poder ser libres, reconocer esa verdad, y la verdad nos hace libre, porque bien lo dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad está en la palabra del Señor. Dice en su palabra pues que hay frutos de la carne y hay frutos del espíritu, y entre ellos relaciona frutos de la carne todas estas manifestaciones sexuales en el área sexual, todos estos espíritus inmundos en el área sexual que vienen a gobernar nuestra mente, vienen a gobernar nuestras vidas y nos separan del propósito de Dios, nos llevan a perder la identidad que tenemos como hijos de Dios y la identidad que tenemos como persona, no solamente como hijos de Dios, sino como persona. Entramos en depresión, nos perdemos, perdemos el valor que tenemos, y por ahí nos vamos y nos desviamos completamente del plan divino de Dios. Por eso es necesario tener en cuenta y conocerlo, y por eso es que lo vamos a estudiar en esta edición de este programa Renovada. Vamos a identificar si estamos sumergidos en algunas de estas inmoralidades sexuales. ¿Para qué? Para poder romper esas cadenas en el nombre de Jesús y ser libres. A continuación les voy a contar un poco de una invitada que tenemos. Ella nos va a contar su historia. Es nuestra pastora Zuleima de Márquez.
Ella es la pastora general junto a nuestro pastor Luis Márquez de nuestra sede de avivamiento en Valencia, Estado Carabobo. Ella nos cuenta su historia de cómo ella sale, cómo ella es libre en el área sexual a causa de experimentar desde la niñez un abuso sexual con una persona muy cercana a su familia. Vamos a ver la entrevista y muy atentos porque el Señor hoy va a romper cadenas. Veamos la entrevista de nuestra pastora Zuleima de Márquez. Buenas tardes, soy la pastora Zuleima de Márquez, de la Iglesia Misionera Pentecostal Avivamiento con sede en Valencia, junto a mi esposo, el pastor Luis Márquez. Tenemos 4 años ya pastoreando en este lugar, en la Nueva Sococaín, sector Los Guayos, del estado de Carabobo. ¿Qué edad recibiste al Señor Jesús como Salvador y cuántos años llevas caminando con Dios hasta hoy? Bueno, yo recibí al Señor cuando tenía 39 años. Empecé a congregarme, más aún, a pesar de que había recibido al Señor, no había tenido ese encuentro personal con Él. Como tal, sirviendo al Señor, llevo 8 años, puesto que en vista de que en el año 2010, que empiezo a congregarme, para el año 2011 le detectan una enfermedad a mi madre y hice una pausa, decidí hacer una pausa en ese tiempo para dedicarme a cuidar de mi mamá. Hasta el año 2018, que mi madre fallece y inmediatamente me reincorporo nuevamente a la iglesia y empiezo a servir, y cuando empiezo a servir de lleno al Señor. Mirando hacia atrás, ¿cómo describiría la carga que llevabas antes de experimentar el amor de Dios a través de la sanidad? Bueno, la carga emocional que yo llevaba en ese entonces, ¿verdad? Era una depresión, mi autoestima estaba por el piso, realmente sentía que no valía nada, me sentía indigna, sucia, a causa de un abuso del cual fui objeto a la edad de 4 años y que permaneció por varios años. Un abuso sexual por parte de un familiar cercano y que me hacía sentir que no era merecedora del amor de Dios, que era indigna, me hacía sentir sucia. Esa era la carga que tenía hasta el momento en que conocí lo que era verdaderamente el amor de Dios. ¿Qué mentiras sobre tu identidad o sobre Dios creíste a raíz del abuso durante tu niñez? Pues sentí que Dios era un Dios lejano, que no escuchaba. De hecho, desde niño nos enseñaron que Dios nos guardaba, que Dios nos protegía. Pero yo siempre me preguntaba, ¿y dónde estaba Dios? Cuando a mí me pasó lo que me sucedió, ¿dónde estaba Dios? Sentía que Dios no escuchaba todo, o que sencillamente eran mentiras. Y de verdad, eso fue algo que me marcó mi vida, pues, porque yo sentía siempre esa ausencia de ese Dios que decía que amaba tanto, que nos amaba tanto y que nos protegía. Mas yo lo sentía tan distante, tan lejos de mí, porque yo no era merecedora por lo que me había pasado, pues que no era merecedora de recibir ese amor de Dios. Otra de las mentiras que me hizo creer el enemigo fue que estaba manchada, que Dios no me quería por estar así, por lo que me había sucedido, que yo tenía la culpa de lo que me había sucedido. En un mundo que en ese tiempo el machismo era parte de la cultura, pues yo me sentía así, y así me lo hacían creer, pues si la mujer le pasaba algo así era porque ella lo había provocado. ¿Hubo un pasaje bíblico o un momento específico que comenzó a romper las cadenas de vergüenza en tu vida? Sí, hubo un momento, ya habiendo aceptado al Señor, como te digo, no había tenido ese encuentro, a pesar de que había aceptado al Señor. No había tenido el encuentro todavía personal con Él y todavía lo sentía la
la depresión todavía estaba muy presente en mi vida, pues no había tenido ese encuentro con el Señor. Hasta un día que estuve en mi cuarto llorando y había tenido una discusión y yo me arrodillé en mi cuarto y le decía a Dios que si yo en verdad le existía, si Él me quería, si Él me amaba, si era importante para Él, pues porque Él no venía y me abrazaba y me daba ese abrazo que yo tanto necesitaba. Y le dije, prácticamente lo reté ese día, le dije que si de verdad Él existía, si Él me quería, si era importante para Él, porque iba a nadie me diera un abrazo que necesitaba. Y inmediatamente suena la puerta de mi casa. Y cuando abro había una joven allí que extendió sus brazos y me dio un abrazo y me dijo, recibe este abrazo de parte de Dios. Y yo caí de rodillas y le dije, y ella me preguntó qué me pasaba, y yo por mí y ella no. Y yo le comenté lo que había pasado, pues ella literalmente fue una respuesta inmediata del Señor. El Señor había enviado a esa joven allí que estaba evangelizando en la zona y me envió un abrazo a través de ella. Y eso me hizo entender que sí, que Dios sí estaba, que Dios sí escuchaba, que Dios sí estaba atento a nuestras oraciones. Y hay un verso bíblico en el Salmo 27:10 que dice, aunque tu madre y tu padre te abandonen, Jehová te recogerá. ¿Cómo cambió tu percepción de Dios como Padre al compararlo con las figuras de autoridad que te fallaron? Bueno, en ese mismo lugar, en esa misma situación en la que viví, en ese cuarto, yo recibí ese amor, yo me impregné de ese amor de Dios, entendí que sí, que era importante para Él y que a pesar de que los demás fallaran, Él nunca fallaba. Y de que los demás podían decir mentiras, pero que Él no me señalaba, que Él no me juzgaba y que verdaderamente me amaba, a pesar de las situaciones que me pudiesen poder pasar. Cuéntanos, pastora, ¿qué papel jugó el perdón en tu proceso? El perdón es la parte más importante para poder recibir sanidad. Es como, lo comparo con una enfermedad. Tienes un tumor dentro de tu cuerpo que va creciendo y va creciendo con el tiempo y que la única manera de extraerlo allí es con una cirugía. Y al hacer esa cirugía, extraes ese perdón, quedas limpia, te queda una cicatriz, pero quedas sana. Y esa cirugía, lo único que puede hacerla es nuestro Señor. Nosotros tenemos solamente que decir, Señor, aquí estoy, y Él saca todo ese tumor dentro de nosotros, esa enfermedad, esa enfermedad espiritual, porque cuando estamos heridos, cuando tenemos ese tipo hemos pasado por ese tipo de situaciones, pues si no lo sacamos, si no nos deshacemos, si no entregamos esa carga, pues con el tiempo va creciendo y llega hasta consumirnos por completo, puede hasta causarnos la muerte. Cuando nos sometemos a Cristo, cuando le entregamos esa carga a Él, pues Él sencillamente saca todo eso y nos va a quedar una cicatriz tal cual como en una operación, te queda una cicatriz que te va a recordar que es te salvó la vida. ¿Cómo te enseñó Cristo a soltar esa carga sin minimizar lo que viviste? Pues yo creo que la medicina, la mejor medicina, ¿verdad?, es el amor de Dios. Entender lo que es verdaderamente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entender ese versículo, ¿verdad?, que todos no lo sabemos de memoria, pero entender verdaderamente la magnitud de ese amor, de todo lo que Él sufrió por nosotros, por el sufrimiento de nosotros, no se compara en nada con lo que sufrió Él. Y sin embargo, Él no minimiza nuestro dolor, sencillamente nos enseña a que nosotros no debemos de guardar ese rencor, que nosotros no debemos vengarnos, que dejemos todo en sus manos, que Él nos va a hacer justicia. No me toca a mí hacer justicia por mí mismo, que el Señor es quien va a hacer justicia por mí. Y que sea Él, que es un buen justo, que haga la justicia por mí, pues yo creo que es
más que la recompensa de que sabe que ese daño que te hicieron no va a quedar impune, que el Señor va a hacer la justicia. Mi pastora, ¿quién dice Cristo quién eres hoy? ¿Y cómo esa verdad, absoluta verdad, silencia las voces del pasado? Bueno, el Señor dice que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Lo que me destruyó en un momento, pues yo estoy en manos del alfarero en este momento. Esa situación que en algún momento me destruyó, que destrozó mi vida por completo, pues en manos del alfarero Él ha ido reconstruyendo poco a poco, reconstruyéndome nuevamente. Soy una nueva creación, ya no soy aquella vasija que quedó destruida por un tiempo. Soy una nueva creación y todavía estoy en manos del alfarero porque todavía Él me sigue formando. Y que soy su hija amada. ¿De qué manera Dios ha usado tus cicatrices para mostrar su gloria y consolar a otro? Bueno, yo creo que una de las maneras es que anteriormente pues yo solamente pensaba en lo que era mi dolor nada más. Hoy pienso que de la misma manera en que yo sufría y muchas personas sufrían en este momento y que el mismo Dios que me salvó a mí puede salvarlos a ellos también. Es llegar a esas personas, es identificar ese tipo de personas, es hacerles saber a estas personas que sí hay oportunidad para ellos, que no es el fin, que hay una oportunidad y que Cristo Jesús puede hacerlo todo, tanto a las personas que están pasando por ese proceso como a las personas que también lo causaron ese tipo de situaciones. Para ellos también hay salvación, hay perdón. Pastora Zuleima, ¿qué le dirías a la niña que fuiste, ahora que conoces el amor de Dios? Si la tuviera ahorita de frente, pues la miraría y le diría, tú no tuviste la culpa de lo que te pasó. Tú eres inocente. No hay nada que hubieses podido hacer para evitar lo que te pasó. Nada que hubieses podido hacer tú. Tú no lo provocaste. Tú no eres culpable de la maldad que vive en otras personas. Wow, mi pastora, eres admirable. Quisiera pues que enviaras un mensaje a todas esas personas que estén pasando por una situación similar. Les podría decir que no es el fin, que hay veces se nos presentan situaciones en las que creemos que ya no hay más chance, que no hay más oportunidad, que es el fin. Y allí el Señor se encarga de abrir un nuevo camino y nos muestra ese nuevo camino. Me identifico mucho con la escena del pueblo de Israel, liderado por Moisés, entre Faraón y el Mar Rojo. Cuando todos creían que era el fin, pues el Señor abrió un camino en medio del mar y les dio una nueva salida. De la misma manera, les digo a estas personas que cuando sientan que no pueden más, cuando crean que es el fin, cuando el miedo no los deja avanzar, que miren la cruz. El Señor murió en la cruz y el enemigo pensaba que era el fin y muchas personas pensaron que era el fin, pero al tercer día resucitó y nos dio victoria y nos dio salvación a todos. Impresionante historia de nuestra pastora Zuleima de Marque, de nuestra sede de Avivamiento en Valencia. Y vemos cómo desde niña ella fue abusada sexualmente por una persona cercana en su entorno familiar. Vemos cómo el Señor la sacó, vemos esta gloria de Dios, cómo el Señor la llevó a libertad. Dice ella o expresa que ella cae en depresión, incluso perdió su identidad, manifiesta que perdió su identidad aún como mujer. Ella no quería, no se arreglaba en la adolescencia, no se arreglaba, se colocaba franelas anchas y todo esto para taparse de su cuerpo y así evitar que personas externas pues hicieran un comentario, porque quizás ella se sentía culpable de que ella haya ocasionado esas circunstancias de gravedad. Y bueno, vemos cómo Dios, vemos la gloria de Dios en su vida, que poco a poco la fue preparando, poco a poco la fue llevando a libertad a través de la palabra, a través de la verdad, porque la verdad nos hace libre.
Y vemos cómo el Señor rompe todas cadenas de depresión, rompe toda cadena de confusión en la identidad. Vemos cómo el Señor rompe aún la falta de perdón. El rey David, según de Samuel, capítulo 13. Es importante resaltar pues que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no solamente para libertarnos del pecado, para restaurarnos nuestra alma, para darnos salvación, sino también murió por nuestros dolores. Allí en Isaías 53 dice que Él murió por nuestros dolores, o sea, nuestras enfermedades, nuestros dolores, tantos del alma como físicas, fueron llevadas ya a la cruz del Calvario. Por eso no tengas miedo, no te dé vergüenza de lo que has vivido, y ve a la cruz, ve a Jesús en oración, para que Él mismo te restaure, para que Él mismo te bañe de su Espíritu Santo y pueda traer esa libertad en tu vida, pueda traer esa restauración de tu identidad. Aun cuando otra persona fue el causante, tú puedes recibir esa transformación, así como lo recibió nuestra pastora Zuleima y esta historia que te cuento de la hija del rey David, Tamar, que recibieron restauración. También tu vida puede restaurar. No creas que todo está perdido, no creas que no vales nada porque han abusado de ti, no. Es ahora que vales mucho. ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó la sangre, su sangre valiosa, su sangre poderosa, para darte esa libertad, para restaurarte tu vida, para entregarte una corona especial, una corona que representa la realeza, porque eres hija del rey, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres un especial tesoro para el Señor. Así que no te olvides de estas palabras, tómala, apréciala y no te dé vergüenza delante de Dios. Ve en oración y si es posible busca ayuda en tus pastores, en una persona cercana pero que tú veas que de verdad te va a dar un buen consejo y que te va a ayudar a restaurar, o busca ayuda psicológica también. Es necesario para estos temas incluir a un psicólogo para que nos ayude a romper traumas, nos ayude a superar todo eso que nos afecta en nuestro interior. Vamos de lo espiritual con lo médico, y así en el nombre de Jesús podemos ser transformados y renovados. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos con este tema que está muy poderoso. Vamos al corte y regresamos. Renovada, un espacio para ti mujer, patrocinado por Iglesia Avivamiento, Pastor Miguel Durán. Te esperamos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra sede principal, Barrio Sucre, calle 6. Trinitarias Eventos, todo en decoración para tus celebraciones. Escríbenos al 0414-520-4818. Trocitos Dulces, lo mejor en repostería, preparado por la chef internacional Inés Urriola. Ubicados en Residencial Ciudad Real, San Luis, Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristo Te Salva. invitamos a vivir la mejor experiencia de tu vida. Del Ministerio Internacional Cristo Salva. Y no se apagará, y no se apagará, no se apagará el fuego, no se Ubicada en el barrio El Bolivariano, calle 4, frente a la subestación eléctrica de Guanare. Bahía, La Real Vibra. Pronto gran lanzamiento. Barbería El Shaddai, ubicada en el sector Los Ángeles, calle 30, número 60-18, Cartagena, Colombia, atendido por su propio dueño.